compañeros de todas las organizaciones políticas aquí presentes, ciudadanas y ciudadanos que vienen a testimoniar esta tarde en esta manifestación cívica y pacífica su deseo de ejercer un derecho constitucional que este gobierno forajido y sus apéndices en el Consejo Nacional Electoral y en el bufete del Tribunal Supremo de Justicia se empeñan agónicamente en negarle al pueblo venezolano. Yo quiero comenzar mis palabras con dos reconocimientos. Uno, a nuestros compañeros diputados del Estado Falcón a la Asamblea Nacional, que constituyen un equipo de lujo en el Parlamento de la República. Un aplauso muy grande para ellos, que llevan en su corazón y en su diario accionar las angustias del pueblo de Falcón en el Parlamento de la República. Ustedes eligieron bien porque escogieron un equipo de luchadores sociales amigados con vocación de servicio público y mucha sensibilidad social, que eso es requisito indispensable para que alguien pueda ser un buen servidor público y un buen parlamentario. Y mi segundo mensaje, que no deja de ser muy importante, aunque lo mencione de segundo, es una palabra de aliento, de solidaridad y de esperanza con nuestros compañeros presos en las ergástulas del gobierno: Leopoldo López, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, Daniel Ceballos, Iván Simonovi, los 80 y tantos venezolanos, fundamental jóvenes presos en los calabozos del Solín, por el solo hecho de que han manifestado con convicción y firmeza su rechazo a este gobierno que avergüenza a todos los venezolanos. Insólito, hasta paradojal, que el pueblo tenga que echarse a la calle para que se le reconozca un derecho constitucional que debería funcionar casi automáticamente. Y el hecho de que necesitemos hacer una presión social continuada para que este gobierno de malandros, de narcotraficantes, de ladrones, de ineficientes, de vagos, de antipatriotas, reconozcan el derecho al que no se deben resistir, es la prueba más evidente que en Venezuela no tenemos un sistema democrático. Y estas manifestaciones no son solamente para que el pueblo pueda activar el referéndum revocatorio que nos permita salir de este gobierno de bandidos. Es que con estas manifestaciones también le estamos exigiendo de manera firme y categórica que reconozca la crisis humanitaria que está agobiando nuestro país y que es la consecuencia de 18 años de corrupción y de ineficiencia. Canalla será este gobierno que, para no admitir la ayuda internacional en alimentos y medicina, simplemente dice que aquí no hay crisis humanitaria. Claro, es que estos bandidos tienen la despensa llena, es que no tienen que hacer cola, es que no tienen necesidad de comprar en el mercado bachaqueado productos 10 veces o 20 veces por encima de su valor. Ellos no tienen que hacer cola en ninguna farmacia para comprar las medicinas que necesitan, ellos o sus familiares, para aliviar cualquier enfermedad. Ellos no están pasando por ninguna de las penurias por las que está atravesando el pueblo venezolano. ¿Cómo serán de desnaturalizados, de ruines, que prefieren decir, para decir que no hay crisis humanitaria, prefieren que las venezolanas
y los venezolanos, muchos de ellos niños, se mueran por falta de medicina o por falta de comida. Y estamos también presionando para que se respete el derecho constitucional y la voluntad popular expresada recientemente en las urnas. Un gobierno que no respeta el sufragio popular, que trata de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, no es una democracia, sino que es una dictadura. Un gobierno que no acepta que el voto popular les haya quitado el control del único poder autónomo que tiene Venezuela, que es la Asamblea Nacional, es un gobierno forajido, es un gobierno de delincuentes, es un gobierno de pillos. En muchas reflexiones yo he llegado a pensar que este gobierno curilludo, cobarde, que le anda sacando el cuerpo al referéndum revocatorio, es porque saben lo que les va a pasar si consultan al pueblo en las urnas. Ellos saben que si cumplen con la Constitución y las 4 comadres atrincheradas en el Consejo Nacional Electoral, que se ha convertido en la agencia electoral del gobierno para trampear, para trucar, para negar el ejercicio de la voluntad popular, saben que si ese referéndum revocatorio se produce, van a ser derrotados por no menos del 80% de la voluntad de los venezolanos. Por supuesto que ellos saben también que al ser revocados este año, no el año que viene, este año, a los 30 días habrá elecciones presidenciales y este país tendrá otro presidente de la República. Y ese presidente de la República, elegido abrumadoramente por el pueblo, tiene que poner las cosas en orden. Y lo primero que tiene que hacer es restituir la democracia en Venezuela, liberar a los presos políticos, permitir que nuestro más de 1 millón de conciudadanos que se encuentran en el exterior, al que se han ido a buscar la vida y el futuro que este gobierno de delincuentes le niega, puedan regresar a su país y a su familia a desarrollar junto con nosotros el país que todos queremos. Y ese gobierno tendrá que limpiar, desinfectar esa cloaca podrida que es el Poder Judicial de Venezuela. Desde la sala constitucional de esa cloaca que es el Tribunal Supremo de Justicia, hasta el último tribunal de instancia, que son fuentes de matraca y de corrupción, que dejan presos a los inocentes y liberan a los culpables. Tenemos que restituir ese poder judicial, porque si no recuperamos la justicia, tampoco vamos a recuperar el progreso, ni el desarrollo, ni el respeto a la Constitución. Y por supuesto, tenemos que hacer una Venezuela distinta, porque estos delincuentes han destrozado a Venezuela. Yo no sé, sinceramente, a dónde se van a ir después que resulten arrojados del poder por el voto popular. No van a conseguir lugar en el mundo. No van a conseguir lugar en el mundo donde puedan disfrutar de sus fortunas malavidas. Todos ellos, incluso el malandro que hoy anda allá vomitando en Punto Fijo, hasta el otro sátrapa que anda incuidado, rodeado de militares para que le quiten el curillo en Miraflores. No sé, pobretones hasta ayer, menesterosos hasta ayer, y repentinamente enriquecidos por el asalto al dinero público, no sé dónde se irán a esconder para disfrutar de sus fortunas malavidas. Y donde quiera que vayan, o los agarran los organismos internacionales que combaten el tráfico de drogas, o los agarra la justicia venezolana, porque los delitos que han cometido no prescriben en cualquier momento.
a tener un país donde se pueda vivir en paz, donde cada uno se pueda dedicar tranquilamente a la actividad lícita de su preferencia, en el que nadie tenga que emigrar para buscar en el exterior el futuro y la vida que este régimen de ampones le niega. Un régimen que tiene que restablecer la convivencia, el desarrollo y el progreso en Venezuela. Que si falta comida y si faltan medicinas, después de haber dispuesto esta horda de delincuentes, desde el primer día que Chávez llegó al poder hasta hoy, de una riqueza inimaginable, 997.000 millones de dólares, más 160.000 millones de endeudamiento externo, más toda la renta interna proveniente de los impuestos que pagan los venezolanos, se fumó en manos de los ladrones del gobierno y sus socios, en medio de ayudas a países parásitos del exterior, que lo que hicieron fue chulearse a Venezuela, y en manos de la ineficiencia y de la ineptitud. Todos los servicios públicos están colapsados: la electricidad, el agua, las vías carreteras, los hospitales, las escuelas, todo está destruido. En las empresas de Guayana, donde estaban sembrados, donde la democracia había sembrado el 30 o el 40% del ahorro nacional, están convertidas en chatarra. Acabaron con Sidor, con las empresas del aluminio, con el Guri, con las cementeras, con la CanTV, con todo. A todo lo que le pusieron la mano, a lo que no se lo robaron, lo echaron a perder. Y esa labor de reconstrucción le toca a un nuevo gobierno integrado, repito, por los venezolanos de buena voluntad. No podrá ser el gobierno de un partido, porque solo nadie puede. Tiene que ser un gobierno de todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil y de los venezolanos más aptos y capaces, que los tenemos a montón, que pongan su esfuerzo, su vocación de servicio y su saber al servicio de esta patria casi destruida y adolorida. Hay que hacer, digo, muchas reflexiones en actos como este. Que el gobierno tiene culillo y tiene razón de tenerlo por las razones que antes dije. Por eso se aferra agónicamente a impedir el referéndum revocatorio este año. Dicen, el monitador que está en punto fijo dice que no habrá revocatorio ni este año ni el año que viene. Bueno, nosotros pensamos convencidamente que por cuanto hemos cumplido con todos los requisitos constitucionales e incluso con los requisitos sobrevenidos que las cuatro comadres han inventado para curarle el culillo terminal al gobierno, no obstante todo eso, repito, hay que hacer el referéndum revocatorio este año. Pero les quiero decir otra cosa: no solamente quieren evitar el referéndum revocatorio, sino que también quieren evitar las elecciones de gobernadores, que por la Constitución tienen que hacerse este mismo año. Y al principio, escuchen estos datos para que tengan información fresca. Al principio pensaban, bueno, les quitamos el revocatorio con cualquier tramoya y hacemos la elección de gobernadores para que no digan que es que le tenemos miedo a la consulta popular, aunque perdamos todas las gobernaciones. Y aquí le queremos decir al Supremo Cagón de Miraflores que una cosa no puede excluir a la otra, que no se puede ejercer un derecho sacrificando otro, que no es referéndum revocatorio o elecciones de gobernadores, o elecciones de gobernadores o referéndum revocatorio. No, es referéndum revocatorio y elecciones de gobernadores.
Les quiero decir también que lo primero que se le ocurrió a estos malandros de mentalidad podrida era echar mano de su cloaca tribunalicia en la sala constitucional para dictar una sentencia que dijera más o menos que no obstante la validación de firmas que ya anunció el Consejo Nacional Electoral, el hecho de que anteriormente alguien hubiera firmado por un muerto o alguien hubiera usurpado determinada identidad, eso contaminaba todo el proceso e incluso afectaba de invalidez la firma ya validada. Imagínense ese razonamiento jurídico intestinal. Bien, estuvieron pensando en esa sentencia y todavía la tienen aguantada en una gaveta. Pero resulta entonces que no van a cambiar ni siquiera elecciones de gobernadores por referéndum. Es que quieren matarlos los dos. Es que no quieren ninguno de los dos. Y todavía están preparando, repito, acciones en diferentes tribunales de Venezuela para privar a los venezolanos de estos dos derechos constitucionales. Por ahí anda un voluminoso jurista que cobra en dólares, de cabeza atoxicada, atoxicada de tocino, digo, diciendo que van a introducir 10.000 acciones en distintos tribunales de la República. Lo comprendo porque él cobra honorarios en dólares por cada acción que intente. Por allí anda y que retardo. ¿Qué bolsa es ese tipo? Yo no voy a hablar con ninguno de los animales del zoológico. Si me toca hablar alguna vez, hablaría directamente con el dueño del zoológico y tendría que pensarlo porque seguramente no me va a entender. Así que tenemos que dar todas las informaciones de las que disponemos para que ustedes estén muy alertas y muy preparados. Cierto que en ninguna democracia hay que luchar agónicamente como lo estamos haciendo nosotros para ejercer nuestros derechos. Ni el derecho a la comida, ni el derecho a la medicina, ni a la libertad, ni al referéndum revocatorio, ni a elección ninguna. Pero el hecho de que tengamos que estar luchando por todo eso es la demostración más palmaria, más evidente, la comprobación irrefutable de que en Venezuela no tenemos democracia. Por cierto, el energúmeno que tenemos en la presidencia no pierde chance de mencionar 5, 6, 7, 10 veces en las cadenas, en los actos que hace Miraflores, en los eventos de calle. Bueno, ¿hasta cuándo le voy a decir a ese señor que yo soy heterosexual y que soy feliz con mi mujer? Que yo no le discuto las preferencias sexuales a nadie, ni a él ni a nadie, pero que las dirija hacia otro lado. Porque en lo que a mí se refiere, no tengo esas preferencias. Que entienda definitivamente que un presidente de la República, y él no merece esa condición, no puede estar en cada locución ofendiendo y agraviando a dirigentes políticos de la oposición. Un día, qué procaz, qué grosero, qué boca sucia el pedazo de idiota ese. Se aparece con un pepino gigante. Mira, aquí te tengo esto, Ramón. Al día siguiente se aparece con una zanahoria más o menos igual. Mira, Ramón, aquí te tengo esta zanahoria. Y otro día más allá se presenta con una yuca y dice, mira la yuca que te tengo aquí. Bueno, como él no está dispuesto a hacer para calmarse a sí mismo uso de esos tubérculos, al menos que se lo dé
alguna parte del pueblo venezolano para que el pueblo coma yuca, pepino y zanahoria. No sigas utilizando eso en un pueblo hambriento para tus propias ociosidades mentales, para tu procacidad, para tu grosería. Conduélete de un pueblo a quien tu vagabundería, tu corrupción, que aquí en este país hay que hacer cola todos los días para comprar el mínimo artículo de primera necesidad. Y no son colas en coro, son colas en toda Venezuela. Y en la misma medida que esos sinvergüenzas, que esos impostores se empeñan en negar que lo que existe no existe, en esa misma medida se irrita el pueblo venezolano. Por eso es que este vagabundo, este bandolero, tiene más del 80% de rechazo en el pueblo venezolano. Y por eso es cada vez que le hablan de revocatorio, es como que si se nombrara la soga en casa del ahorcado. Tiene razón de tener miedo porque al activar el revocatorio, él sabe lo que le va a pasar. ¿Qué es lo que está haciendo últimamente? Ustedes lo han visto en los medios de comunicación. Tratar de anular la Asamblea Nacional como poder autónomo. Y aquí le queremos decir a ese mapleto, a ese desangelado, a ese carenciado mental, que por mucho que él se empeñe en desconocer la voluntad popular, nosotros en la Asamblea Nacional vamos a hacer acopio de coraje y vamos a seguir cumpliendo con los deberes que nos señala la Constitución y con el Estado que nos hizo la soberanía popular que nos votó por nosotros. Fíjense ustedes, si no fue una estrategia calculada y si se puede llamar demócrata a quien no respeta el sufragio cuando ese sufragio no lo favorece. En los últimos 17 años el régimen controló la Asamblea Nacional porque había sacado mayoría de votos. Eso es un hecho que no admite discusión y la oposición lo aceptó democráticamente. En las pasadas elecciones del 6 de diciembre, ustedes saben lo que pasó. El pueblo venezolano le dio mayoría calificada a la oposición de 112 diputados. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, en primer lugar, ese vago de solemnidad que nunca ha trabajado en su vida, que presidía la Asamblea, convocó un procedimiento expreso y el 23 de diciembre del año 2015, mediante un procedimiento amañado, violando la Constitución y la ley, nombró 13 magistrados principales y 18 magistrados suplentes. Ahí se veía que querían el control del Tribunal Supremo para desde ahí neutralizar a la Asamblea Nacional, porque él sabía que esa mayoría que teníamos en la Asamblea, convencida, sólida, firme, dispuesta a hacer las cosas como manda la Constitución, él no la podía comprar ni la podía doblegar. Apenas tenemos incluso hasta grabaciones, perdónenme la digresión, donde la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene credenciales para estar allí, le exigió a algunos magistrados que renunciaran porque según ella el gobierno tenía necesidad de mantener el control total del TSO. Y renunciaron algunos porque se asustaron. Bien, lo segundo que hicieron fue el 30 de diciembre, después de electos los diputados, emitir una sentencia y que cautelar para suspender a los 4 diputados de Amazonas y así quitarnos las 2/3 partes que nos dio el sufragio popular y que en la Constitución es requisito para tomar ciertas medidas, como por ejemplo para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, dictaron la medida cautelar y han pasado 6 meses y no toman ninguna decisión. Y entonces mantienen a todo un Estado sin representación. Se burlaron de la voluntad popular y por más que tú le insistes en que tienen que tomar la decisión, con su cara, la cara típica del cínico y del ladrón, los 5 magistrados de la sala electoral no resuelven nada. Los que han debido resolver en 10 días han pasado 6 meses y no lo han resuelto.
de conformidad con la Constitución a los diputados indígenas, ahora ellos lo que tienen pensado es decidir en la sala electoral la repetición de las elecciones, pero que esas elecciones nunca las van a hacer y de todas maneras dejan el Estado Amazonas sin representación indígena. Ahora, un gobierno que procede con estas truculencias, con estas artimañas, con estos ardiles, con estas trampas sucias tan características de los sucios, puede decirse que es un régimen democrático. ¡No! Puede decir que cumple la Constitución. ¡No! Y por eso mismo es que tenemos que sacarlo. Y estas manifestaciones que estamos haciendo en toda Venezuela, con las calles colmadas de ciudadanas y ciudadanos pacíficos, que están evidenciando ante el mundo que Venezuela está asolada por un régimen de gángster, es una presión que tenemos que mantener de manera permanente para que las 4 comadres del Consejo Nacional Electoral y para que los 7 magistrados de la cloaca constitucional entiendan que el pueblo venezolano no está inerme, no está echado, no está resignado, no va a acatar mansamente todas las tropelías que ellos están dispuestos a hacer para seguir robando, para seguir delinquiendo y para seguir huyéndole a la justicia. No es una bravata ni una amenaza baldía lo que estoy haciendo en este momento. Es que les vaticino a los magistrados y las magistradas, tanto de la sala constitucional como de la sala electoral, que cuando recuperemos en Venezuela la justicia, ellas y ellos van a ser enjuiciadas y enjuiciados por los delitos contra los derechos humanos que han cometido. Y ellas van a pagar su pena en el INOS y ellos van a pagar su pena en cárceles comunes, porque esos no son delitos políticos, sino delitos contra los derechos humanos que han cometido contra el pueblo venezolano. Yo les quiero reiterar, en medio de esta situación tétrica que no tiene antecedentes en la historia republicana de Venezuela, que vamos a salir de este gobierno de narcotraficantes y ladrones. Y vamos a salir de manera pacífica, democrática, constitucional y electoral. Que nadie se engañe. Nosotros no podemos recurrir a salidas de fuerza y a exhibición de poder militar. Recurre este gobierno. Bueno, ¿cómo estará deschorreado que acaba de nombrar no vicepresidente, co-presidente de la República al ministro de la Defensa? Ya le entregó una compañía para que se sigan embuchando con explotaciones gasíferas, petroleras y mineras. Ahora, además de eso y del monopolio de las armas, les ha entregado nada más y nada menos que la distribución de alimentos para que opriman por el estómago al pueblo venezolano. ¿Quién? Sino un dictador, y además un dictador sin entrañas, ruin, se le ocurre este mecanismo, este ardid para tosigar y para doblegar a su pueblo. Si ellos recurren al poder militar, es porque disponen del poder militar. Pero nosotros disponemos de un poder mucho más eficiente, mucho más democrático, mucho más determinante, que es el sufragio popular, la voluntad democrática del pueblo venezolano. Y con eso, sean militares o sean civiles quienes estén violando la Constitución, cuando se restablezca el Estado de Derecho y la justicia en Venezuela, van a pagar unos y otros por los delitos que han cometido. Esta presión ciudadana tiene que seguir. Me ha tocado a mí hoy en suerte estar en el estado Falcón, aquí en Coro. Otros compañeros dirigentes de la unidad hoy mismo están en diferentes estados del país desafiando violencia, persecuciones policiales, amedrentamiento de colectivos y bandas armadas al servicio gangsteril del gobierno, y están haciendo lo mismo que nosotros aquí hoy.
demostrar con su presencia, con su coraje, con su valentía, que estamos dispuestos con la Constitución en la mano y con nuestra voluntad inquebrantable de salir del peor gobierno que ha tenido Venezuela en su historia republicana. Les pido que tengan fe, que no pierdan las esperanzas. Lo que quiere el gobierno es quitarnos la fuerza de la esperanza, el ánimo, la fe en el futuro. Quieren descorazonarnos y eso lo están haciendo, negándonos sistemáticamente todos nuestros derechos constitucionales. Insistamos en ellos porque si hay futuro, tenemos un futuro provisor por delante y el único obstáculo que se interpone entre ese futuro provisor y esta trágica desgracia es exactamente el gobierno y las dos muletas que lo sostienen. La cloaca que funciona en el Tribunal Supremo, su oficina electoral y parte de los altos mandos militares. Con todas esas fuerzas que se nos oponen, que al final resultan inicuas y perfectamente ridículas, porque con la voluntad de poder y la fuerza del pueblo nadie puede, vamos a conquistar el futuro que se merece todo el pueblo de Venezuela. Referéndum revocatorio este año, elecciones de gobernadores este año, libertad para los presos políticos, regresos a los exiliados, solución de la crisis humanitaria por escasez de alimentos y de medicina. Todo eso lo podemos lograr si nos activamos y mantenemos la presión en la calle. ¡Que Dios bendiga a Venezuela! ¡Que Dios nos siga acompañando en esta cruzada heroica que es para rescatar el mejor destino del pueblo venezolano! Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.